Vamos a hacer ahora un ejemplo o un par de ejemplos de sistemas hidráulicos. Vamos primero a hacer uno muy sencillo. Vamos a suponer que yo tengo un tanque, ¿no?, que está recibiendo un flujo de entrada, vamos a llamarlo QI, que tiene una determinada altura H y que está a través de una válvula entregando el líquido a un sistema, ¿no? Entonces ya nosotros sabemos, porque lo presentamos anteriormente, que el tanque tiene un área A, vamos a decir que el área de la base del tanque es A, ¿no? Y entonces ya nosotros sabemos que el único elemento almacenador de energía en este sistema es ese tanque, y entonces sabemos que área por la derivada de la altura con respecto al tiempo, que es el cambio del volumen de líquido en el tanque, es igual al flujo de entrada menos el flujo de salida. Y nosotros también sabemos que el flujo de salida es proporcional, por ahora vamos a llamarlo de esa manera, a la altura, o sea que es la resistencia por la altura del tanque, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos la ecuación diferencial. Vamos a volverla a escribir aquí como una función de la entrada del sistema, que es QI, menos y de la variable estado, que en este caso es H, ¿no? Ese sistema ya estaría listo. Imagínense ustedes que mi variable de salida Y es el flujo de salida. Bueno, el flujo de salida es una función de las entradas y la variable de estado, por eso ya mi sistema estaría completo. Este sería mi primer modelo de sistema. Vamos a hacer ahora un segundo ejemplo un poco más interesante, aunque antes de pasar al segundo ejemplo quisiera decirles que es importante anotar que en los sistemas hidráulicos todo lo que está a la atmósfera, ¿no?, o sea, por ejemplo, ese líquido que está saliendo por ahí, la presión ahí es cero, ¿no? La presión, que es la presión atmosférica, que es como en los sistemas eléctricos, las tierras, pues la presión atmosférica, el líquido que está siendo entregado a presión atmosférica, nosotros la suponemos como nuestra referencia y por eso la ponemos en cero, ¿no? ¿Ok? Pero vamos a hacer un segundo ejemplo, ¿no? Esta vez vamos a suponer que tenemos tanques interconectados, ¿no? Que tenemos dos tanques interconectados, que tenemos este flujo de entrada, ¿no?, que tenemos esta altura que vamos a llamar H1, que tenemos interconectados estos dos tanques a través de una válvula que tiene una resistencia R, y este segundo tanque tiene una altura, vamos a llamarla H2, y este segundo tanque está entregando a través de una resistencia, vamos a decir que es la misma válvula R también, líquido a una comunidad. Entonces yo estoy sirviendo flujo de entrada que llamo Qin al primer tanque, vamos a llamarlo T1, a través de ese primer tanque entrega fluido al segundo tanque, vamos a llamarlo T2, que tiene una altura H2, y a través del segundo tanque estamos sirviendo una comunidad, ¿no? Y entonces la única cosa interesante aquí, ¿no?, es que en este elemento resistor, ¿no?, en este elemento resistor, la caída, ¿no?, de presión en los elementos resistores, que quizás debemos decirlo antes, ¿no?, la caída en un elemento de resistencia, yo tengo una presión 1 y tengo aquí una presión 2, ¿no? Nosotros idealmente para este sistema, ¿no?, que es una válvula, voy a escribir la válvula mejor porque quedó muy mal, ¿no? Ahí está la válvula, ¿no?, en negro, ¿no? La caída de presión en la válvula o en los orificios, en todas las reducciones que haya, ¿no?, de diámetro, la caída de presión P1 menos P2 es igual a R por el flujo que está atravesando. Si por aquí está pasando un flujo Q, ¿no?, de líquido, las caídas de presión en esos elementos son P1 menos, o sea, la caída de presión P1 menos P2 es proporcional, por ahora vamos a decir eso, es proporcional a el flujo que lo está atravesando, ¿no? Entonces ahora sí estamos listos para volver a nuestro ejemplo, ¿no? Entonces fíjense, en este sistema tenemos dos elementos almacenadores de energía, el tanque 1, y asociado al tanque 1 nosotros tenemos la ecuación, vamos a suponer que las dos áreas son iguales, área y área, ¿no?, que son dos tanques idénticos. Entonces estamos diciendo que área por la derivada de la altura 1 con respecto al tiempo, y eso tenemos que escribirlo como una función, ¿no? Ese es el elemento asociado,
la ecuación diferencial asociada al primer elemento almacenador de energía, y esa ecuación diferencial, que es el cambio de volumen de líquido en el tanque 1, es igual al flujo de entrada, ¿verdad? Menos el flujo que sale de este tanque que va hacia el otro, ¿verdad? Que vamos a llamar este flujo Q, ¿verdad? Y ese flujo Q es, ¿no? No es más que la resistencia por la diferencia de presión en los dos tanques que están. Nosotros podemos decir de alguna manera que esta resistencia tiene las unidades adecuadas, de modo que nosotros podamos escribir la presión como también alturas, ¿no? Vamos a llamarlo de esa manera. Vamos a decir que esta resistencia era R para no cambiarla con la otra, ¿no? Y entonces, bueno, es H1 menos H2, ¿no? Y en definitiva, la ecuación del primer tanque de este señor, que tiene un flujo de entrada que es QI y un flujo de salida que es Q, ¿no? Es esta que está acá, ¿no? Que la voy a reescribir para que quede en términos más claros. Estamos diciendo que para el tanque 1, A de H1 de T es igual a el flujo de entrada, que es una entrada, menos R por las alturas, H1, H2, ¿verdad? Recuerden que estamos escribiendo las presiones en términos de las alturas manométricas, ¿no? Eso es perfectamente válido, ¿no? Para el tanque 2, en cambio, en el tanque 2, que también tenemos que escribir su ecuación diferencial, que es esta de H2 de T, ¿no? Eso sería igual a ¿qué? Vamos a ver el tanque 2. El tanque 2 tiene como entrada el flujo Q, ¿no? ¿Verdad? Y de salida, este flujo que vamos a llamarlo Qout, ¿no? Este es el flujo que está saliendo del tanque, ¿no? Entonces, para ese señor, nosotros sabemos que el cambio en volumen es Q menos Qout, ¿verdad? Pero también nosotros sabemos que Q es R por H1 menos H2, ya lo habíamos visto anteriormente. Y vamos a ver quién es Qout. Qout es esta resistencia, ¿verdad? Por la diferencia de presión que hay acá, entre acá y acá. Aquí la presión es la atmosférica, o sea que es 0, ¿verdad? Es nuestra referencia. Y aquí es pues, simplemente H2, ¿verdad? Entonces para el flujo Qout, nosotros lo que tenemos es que es la misma R, ¿no? Dijimos que era la misma válvula, por H2. Y entonces ya tenemos mi primer modelo del sistema, ¿no? El primer modelo que lo podemos llamar, por ejemplo, en variables de estado, ¿no? En variables de estado, en el que estamos diciendo que si llamamos a mi vector X de variables de estado como H1 y H2, ¿no? Lo que tenemos ahí es que dH1 de T y dH2 de T, ¿no? Es igual a una matriz A por H1 y H2 más el vector B, en la matriz B, por la entrada que es QI, ¿verdad? Y en este caso, pues estamos diciendo que es menos R sobre A para el primer término, ¿verdad? Y 1 sobre A, ¿no? Para el segundo término tenemos menos R sobre A, tenemos más R sobre A, menos 2R, ¿verdad? Menos 2R sobre A y 0, ¿no? ¿Ok? Y bueno, no definimos la salida del sistema. Vamos a suponer que en este sistema mi salida es la altura del tanque 2. O sea, yo quiero que esa sea la salida del sistema. Yo eso es lo que quiero monitorear. Y entonces en este caso, pues para completar la salida del sistema sería 0, 1, H1 y H2, ¿no? Esta es la matriz A del modelo. Fíjense que he escrito mi sistema como X punto igual a X más BU, y la salida del sistema como Y igual a CX. Esta es la matriz A, ¿no? Esta es la matriz B y esta es la matriz C, ¿no? Y ya tenemos un primer modelo del sistema, el modelo en variables de estado. Vamos a escribir ahora el modelo como función de transferencia.
para escribir el modelo como función de transferencia, nosotros lo que hacemos es que aplicamos Laplace, ¿verdad? Y al aplicar Laplace a la primera ecuación me queda que A por S, H1 es igual a QI menos R por H1 menos H2. Y al aplicar Laplace a la segunda ecuación, AS por H2 es igual a R H1 menos H2 menos R por H2, o lo que es lo mismo que R por H1 menos 2R por H2. Y de esta segunda ecuación sacamos, despejamos H1, y aquí me resulta que H1 es igual a AS más 2R sobre R por H2, ¿correcto? Sustituyendo en la primera ecuación me queda AS por AS más 2R sobre R por H2 es igual a QI menos, sustituir R por H1, lo que me queda es AS más 2R por H2 más R por H2, ¿verdad? De donde resulta, si agrupamos términos, resulta en el lado derecho de la ecuación, me resulta esta ecuación, ¿verdad? Y al despejar H2, me resulta del lado izquierdo esta ecuación, y agrupando de nuevo términos, pues terminamos con esta ecuación que está acá, con lo que la función de transferencia del sistema no es más que en este caso la función de transferencia G es H2 sobre QI, perdonen que cambie la variable, pero he debido cambiarla aquí y aquí, para mayúsculas, para indicar que es Laplace, es R sobre AS más R al cuadrado, ¿no? Esa es la ecuación la función de transferencia, y que puedo representarla de esta manera, ¿no? Aquí está QI y aquí está H2, y esta es la relación en el ámbito de Laplace de ese sistema, ¿no?